Comenzamos las 10 de la mañana en este lunes 14 de octubre del 2024. Lo hacemos con la sesión Despertando con Jesús, como cada lunes, con el pastor Alberto Ares, pastor de Villanueva. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De momento bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Gracias a Dios, perfecto. Me la alegro, verdad. me alegro. Eso es lo más importante. Sí, por supuesto. Oiga, ¿qué tal la semana? ¿Bien? Bien, Sí. de maravilla. No nos podemos quejar. ¿De qué nos vamos a quejar nosotros, ¿Verdad? David? Si lo tenemos todo. Totalmente. Así Muchas mismo. veces nos quejamos de vicio, ¿no? Casi todas las veces yo diría, de verdad que sí. Bueno, empezamos hablando, pastor, si le parece, acerca del último culto que tuvo lugar el último domingo aquí en Morrojable y en Puerto Rosario. Pues sí, estuvimos allí predicando como ya es de costumbre cada domingo en las dos iglesias, como tú bien dices, en Puerto Rosario por la mañana, a las 11 de la mañana, por la tarde aquí a las 6 de la tarde, en Morrojable, y estuvimos hablando acerca del Salmo 4. No sé si has leído alguna vez el libro de los Salmos, que es maravilloso. Es el libro más extenso que hay en toda la Biblia, tiene 150 capítulos. Los salmos son alabanzas a Dios que diferentes personas hicieron en diferentes momentos de su vida, y hemos estado hablando en los últimos meses acerca del Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 3, no llevamos ningún orden en particular de tiempo, pero sí me he propuesto pues, hablar de los 150 salmos pues, a lo largo de los años, ¿no? Y ahora me ha tocado el Salmo 4. El Salmo 4 es un salmo muy interesante, donde lo escribe el rey David. El rey David es el autor, y lo escribe en un momento de angustia. Literalmente usa esa palabra ahí, el salmo, un momento de angustia. Sí es cierto que no sabemos qué momento fue, porque la vida del rey David fue una vida donde tuvo muy buenos momentos, también momentos muy difíciles, muy complicados. Así que no podríamos decir, bueno, fue en este momento específico que el rey David escribió el salmo, pero se presupone quizá, aunque no lo podemos afirmar, ya te digo al 100%, que fue cuando estaba huyendo de su propio hijo Absalón por unos problemas no solamente familiares, sino políticos, porque el hijo le quería quitar el trono, hizo unas barbaridades, y el rey David, bueno, para no causar más problemas familiares y políticos en el país, decidió huir. Y en ese momento de huida, en ese momento de angustia, donde unos hombres muy poderosos, entre ellos su propio hijo Absalón, lo estaba persiguiendo, pues él escribe este salmo. Y es un salmo muy interesante porque no tiene nada que ver cómo empieza a cómo termina. Encontramos en el primer versículo a David en un momento de angustia, en un momento podríamos decir de desesperación, y así por hacer, como tú dices esa palabra, un spoiler. Sí. Encontramos a David en el final del salmo totalmente diferente, un David tranquilo, un David confiado en el Señor, un David lleno de paz. Y todo esto sucede porque David, en medio de su angustia, clama a Dios. Comienza el salmo diciendo: respóndeme, oh Dios, cuando yo clamo a ti. En medio de la angustia, tú me diste alivio, tú me hiciste ensanchar, tú eres el Dios de mi justicia. Y decíamos que lo primero que veíamos es que David, aunque estaba en un momento de angustia, toma el mejor camino, que es clamar a Dios. Y recordaba a todos los oyentes que, oye, qué hermoso saber que los cristianos tenemos un lugar donde acudir cuando nos va mal, ¿verdad? Esa esperanza. Y hacía unas preguntas que yo a veces me he hecho de ¿qué esperanza tiene el que no cree en Dios? ¿En qué se ampara el no creyente cuando tiene malos problemas? ¿Dónde deposita la esperanza? Pero hacía esta pregunta no solamente para que la gente meditara y pensara en esto, sino para ver si alguno me daba una respuesta, porque yo no lo sé. A mí honestamente, yo creo que sería un horror total no ser creyente y ver cómo está el mundo. Un horror total tener un familiar enfermo, o enterrar un familiar, o pasar una crisis del ámbito que sea, y decir, no tengo dónde ampararme, o sea, no tengo una esperanza a la cual agarrarme, ¿verdad? Y decía que qué bueno saber que nosotros sabemos, los creyentes, que nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestro socorro viene del Señor. El salmista decía que pondré mis ojos en los montes, porque de ahí vendrá el socorro del Señor, y nosotros sabemos a dónde mirar en los momentos más difíciles. En ese momento donde David decide orar, clamar a Dios en medio de esa angustia, dice algo muy curioso, dice: respóndeme, oh Señor. Ahí en el español no se interpreta bien lo que David está diciendo, pero cuando nos vamos al idioma original, que la semana pasada te hablé que fue en el hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, esa palabra respóndeme está mostrando a David demandando una respuesta de Dios urgentemente. No es como diciendo, bueno, respóndeme cuando pueda. Mira, David, te mandé un mensaje, respóndeme. Y me puede responder dentro de 3 días o dentro de un mes, como hace mi mujer, Damari. Es un desastre para el WhatsApp y ella no responde. No, David está demandando de Dios una urgente respuesta.
Porque hay respuestas de Dios, hay oraciones que requieren su tiempo. Ponía algunos ejemplos. Hay oraciones que las oramos hoy y quizá no vamos a ver el fruto hasta dentro de días, meses o incluso años, o incluso no las llegamos nunca a ver. Pero luego hay otras oraciones como esta que Dios debe responder inmediatamente. Pero no es que deba responder inmediatamente porque Dios nos debe algo y está obligado. No. Hacía una aclaración a la iglesia y le decía que David estaba demandando una respuesta urgente a Dios, pero apelando a la misericordia de Dios. No es que Dios tenga una deuda con nosotros y esté obligado a respondernos. No. Decía: oh Dios de mi justicia, ten misericordia y oye mi oración. Respóndeme por tu misericordia, no porque me debas nada. También decíamos que David se dirige a Dios como el Dios de su justicia, porque en medio de la angustia, David clama a Dios como el Dios de la justicia por dos motivos. Primero, porque sabe que los hombres somos injustos. La Biblia enseña que no hay un solo justo en toda la tierra. Todo ser humano es injusto por naturaleza. Así que cuando estamos en momentos difíciles, en momentos de apuro, tenemos que acudir a Dios, que Él es el Dios de la justicia. Y segundo, decía algo que yo creo que era bastante curioso, que David se refirió a Dios como el Dios de su justicia porque sabía que Él era inocente. Él estaba pidiendo justicia a Dios porque sabía que Él era inocente, o sea, que no era culpable. Y yo ponía el ejemplo de que a veces hay personas que piden justicia a Dios cuando ellos son los culpables. Yo decía: oye, asegúrate bien antes de acercarte al trono de Dios y pedirle: Señor, haz justicia, o acercarte al Dios de la justicia si tú eres el culpable de la angustia que estás viviendo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues así se acerca David ante Dios, pidiéndole que le responda esa petición, que le responda al clamor. Y una vez David ha orado, ya en el versículo 2 nos encontramos a un David totalmente diferente. Entre el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 4 hay un cambio de tonalidad, un cambio de actitud por parte de David tremendo. Veíamos en el versículo 1 a un David afligido, a un David angustiado, a un David que está como pequeño delante de sus enemigos. Pero ya en el versículo 2, después de haber orado, encontramos al rey David enfrentándose a esos enemigos, enfrentándose a esas personas que le habían causado la angustia. Y le decía: oye, ¿qué pasa, hijos de los hombres? Hijo de los hombres hace referencia a personas poderosas, a personas importantes. Entonces se acercaba y dice: ¿qué pasa con ustedes? ¿Hasta cuándo van a seguir así? ¿Hasta cuándo van a estar difamando mi nombre? ¿No se dan cuenta que yo soy un hijo de Dios? ¿No se da cuenta, dice literalmente, si no me equivoco, el versículo 3, que Dios ha escogido para sí al piadoso? Y sacábamos la enseñanza de que, aunque el mundo pueda tener todo lo que quiera, Dios ha escogido a los piadosos. Piadoso significa a los que queremos vivir en santidad. No que lo hagamos, porque nos cuesta, ¿verdad? Todos somos pecadores, pero a los que queremos vivir en santidad. Y los que queremos vivir en santidad, pues la Biblia nos enseña mucho más adelante, ya a través del apóstol Pablo, que el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. La santidad llevada al mundo, eso va a causar persecución. Ahora, si Dios mediante, a lo mejor durante la entrevista hablamos de algunos aspectos de este asunto. Y bueno, en definitiva, para no alargar mucho, veíamos cómo David empezaba en angustia, pero a medida que iba orando, no solamente se creció, no solamente tuvo valor para enfrentar a los enemigos, porque la oración nos da valor, la oración nos da valentía para enfrentar los problemas, sino que además es capaz de aconsejarle a estos enemigos y de decirles: oye, dejen de pecar ya, acérquense a Dios, adórenle. David estaba mostrando que la oración le había cambiado el corazón. Él no tenía amargura, él no tenía resentimiento, él no quería venganza para esos enemigos, sino que le da buenos consejos. Y yo decía que a mí me queda mucho por aprender de David, porque el Señor nos enseña que tenemos que amar a los enemigos, bendecirlos, orar por ellos, hacerles bien. Y yo no sé a ti, pero a mí me cuesta. Es complicado, ¿eh? Está complicado, la verdad que sí. Yo decía que a veces me siento más identificado con Jonás que con David, porque Jonás fue un profeta que Dios usó en el Antiguo Testamento. De hecho, hay un libro que lleva su nombre, Jonás, ¿sabes la historia, no? Que se lo traga un pez, y lo devuelve a los 3 días. Bueno, hablaremos de él también. Hablaremos de él también algún día, de Jonás. Muy interesante su historia. Pero Dios le dice: ve a la ciudad de Nínive, a los ninivitas, que era una ciudad de los asirios, que eran enemigos totalmente de los judíos, y le dice: Jonás, vete a los asirios, a los ninivitas, y predícales la palabra. De hecho, le dice: predica contra ellos. Y Jonás dice: yo a Nínive, conmigo no cuente. Y se va en dirección opuesta, porque no quería tener acercamiento con sus enemigos. Y a veces, para mi vergüenza lo digo, a veces yo me comparo más con Jonás que con David. Me cuesta todavía eso de bendecir al que habla mal de mí, de orar por esas personas, de hacerles bien. Estoy en el camino, pero es verdad que nos cuesta, pero hay que aprender.
Y al final, en resumidas cuentas, al final veíamos en el versículo 8, el último versículo del Salmo 4, como David decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Encontramos a un David que después de orar está tranquilo, está confiado, puede dormir plácidamente aunque esté rodeado de enemigos. ¿Por qué? Porque ya ha echado sus cargas sobre el Señor. Cuando nosotros estemos en angustia, en ansiedad, en problemas, estemos afligidos, lo que tenemos que hacer es echar nuestras cargas sobre el Señor y Él nos va a dar descanso. Vamos a poder dormir a pata suelta, podríamos decir. Amén. Bueno, para que vean ustedes que los tiempos de Dios son perfectos, hay hoy unas preguntas que le voy a hacer al pastor que datan del año 2004, de cuando yo estaba en Aguacabra, que quería hacer un programa por las noches, de unas tertulias y demás, y tocar unos temas que vamos a tocar hoy con el pastor, para que ustedes vean que al final lo logro. Y en el día de hoy, pastor, hablábamos también en el último programa de que hoy creo que se confunde libertad y libertinaje, ¿no? Totalmente. ¿Qué le parece? Sí, déjame hacer una puntualización nada más. Hay un versículo que me hiciste recordar, a un versículo que dice: no te canses nunca de hacer el bien, porque llegará el momento que lo vas a cosechar. Y fíjate, tú has estado ahí a pico y pala, porque no estás en un lugar que predomina, pienso yo, los locutores, la radio, y has estado ahí a pico y pala, y mira, como tú dices, en el 2004 me preparé algunas preguntas, y hoy, 20 años después. 20 años después, fíjate, así es. Sembraste hace tiempo y ahora estás cosechando. Qué bueno. Exactamente. Qué bueno. Gracias al Señor. Gracias a Dios, de verdad que sí. Bueno, efectivamente, somos libres, gracias a Dios. Todo ser humano es libre, entre comillas, ahora vamos a aclarar. Somos libres, pero por desgracia la sociedad de hoy en día nos está empujando a que usemos esa libertad para el libertinaje. Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe una carta, si no recuerdo mal, a los Gálatas, a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Galacia, le dice: no, a libertad fuisteis llamados. Además se lo recalca en dos versículos diferentes: a libertad fuisteis llamados. Solamente, dice Pablo, que no uséis esa libertad para libertinaje. Solamente no quiero que usen esa libertad que Dios te ha dado, dice otra versión, para que hagas lo que te dé la gana, que eso es libertinaje al fin y al cabo, hacer lo que te da la gana. La Biblia nos enseña que a libertad hemos sido llamados, ¿verdad? Y nosotros somos libres cuando conocemos la verdad. ¿Sabes ese versículo que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Sí. ¿Y qué es la verdad? Para mí personalmente, la verdad, la única verdad absoluta, es la palabra de Dios, es Jesucristo, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre sino por mí, yo soy la verdad. A través de Jesús nosotros somos libres. Hay otro versículo que me viene a la mente ahora, que está en Salmo 119, no te sé decir la cita exacta, que dice: andaré en libertad porque busco tus mandamientos. Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, somos libres. ¿Qué sucede? Que esa libertad a veces pues la gente la usa para hacer lo que quiere, porque la gente entiende, David, no sé cómo lo ves tú, que la libertad es hacer lo que a uno le da la gana. Y eso para mí literalmente es ser esclavos, porque si uno hace lo que le da la gana, entonces uno está siendo esclavo de sus emociones, de sus sentimientos. Para mí lo que es la libertad es tener varias opciones, poder hacer esto, pero decido no hacerlo. Soy libre para no pecar. Soy libre para no hacer eso. Dios me ha dado tanta libertad, tanta fuerza, Dios me ha dado tanto dominio propio, tanta fuerza de voluntad, que soy capaz de rechazar eso. Soy libre, no tengo que ir esclavo. Pablo dice unas palabras que dice que el pecado nos hace ir cautivos a esa ley, ¿verdad? Somos como reos, como presos que estamos encadenados y vamos al pecado. Una persona que me dijo hace ya unos cuantos años atrás, 15 más o menos, si no recuerdo mal, él se medio reía de mí, se medio burlaba, porque me decía: es que tú estás esclavo en la iglesia y estás esclavo ahí, y yo sí que soy libre. Y bueno, te podría contar cómo estaba ese muchachito. Estaba adicto a las drogas, adicto a ciertas cosas, y yo le decía: ¿de qué libertad me estás hablando, hombre? ¿De qué libertad? Si estás esclavo a esa adicción, estás esclavo al mal carácter, estás esclavo a una mentira, estás esclavo al sexo, estás esclavo a tantas y tantas cosas, que gracias a Dios, a mí Dios me ha libertado de eso, ¿verdad? A mí Dios me ha dado la libertad. Entonces, para mí libertad significa hacer lo que la palabra de Dios me manda hacer. Eso para mí es libertad. Me acabas de recordar a un culto en el cual comentabas que las emociones no te dominen. No, es que imagínate, si nos dejamos llevar por las emociones, David, ¿dónde estaríamos? Si yo hiciese nada más lo que siento, lo que quiero, lo que mi emoción me diga, pues haría todo lo que me perjudica, ¿verdad?
comería todo lo que me perjudica, haría todo lo que me perjudica, me levantaría a las tantas, me acostaría a las tantas, y eso es bueno en el día, pero a largo plazo es el mayor de los desastres. O sea, si tú quieres ver tu vida hundida de aquí a un año, haz lo que te da la gana, haz, como dicen hoy los jóvenes y no tan jóvenes, esa frase tan bonita, que suena tan bonita, pero que es el peor y el mayor de los errores, que es: tú haz lo que te dicta tu corazón. Esa frase que dice: ¿qué te dice tu corazón? Ay, mi corazón me dice que me vaya con este malandro, pero mi cabeza... No le hagas caso a tu corazón, por favor. La Biblia ya enseña en el libro de Jeremías que nuestro corazón es engañoso, es perverso. Es perverso, tenemos aquí dentro algo que es perversidad, y eso se muestra a través de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones. No, las emociones y los sentimientos están para nosotros gobernarlos a ellos, como ellos nos gobiernan a nosotros. Yo he visto gente literalmente perderlo todo por darle rienda suelta a sus emociones, a sus sentimientos. La ira, una ira lo hace perder todo. Veía precisamente hoy en las noticias cómo un muchachito ha sido detenido, joven, no creo que llega a 20 y pocos años, joven, en un ataque de ira, pegándole a su mujer, a su novia, metiéndole a la fuerza en el coche. No sé si tú has visto las imágenes. O sea, una cosa que tú dices, fíjate, ese ataque de ira, un sinvergüenza, no nos vamos a escudar ahora, no, lo hizo bajo la ira, no, un sinvergüenza por lo que ha hecho, pero digo, por un ataque de ira, mira lo que estás haciendo. Sí. Y tú me dices que eso es libertad. No, hago lo que quiera. Pues yo, perdona, pero yo no quiero hacer lo que quiera, honestamente. Entonces, cuidadito con los sentimientos, cuidadito con las emociones. Son buenas, hay que expresarlas, hay que vivirlas, hay que disfrutarlas, pero siempre teniéndolas sujetas. Esas emociones, esos sentimientos, no perder los papeles, sea cual sea la emoción, buena o mala, teniendo siempre el control sobre ella. Hace poco han sido las fiestas juradas de San Miguel y claro, viene al caso porque queremos saber quién era el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel, buena pregunta. Bueno, el Arcángel Miguel, todo lo que tiene que ver con ángeles, con el mundo espiritual, aunque la Biblia habla y mucho, es todo un misterio. Podemos presentar un panorama de lo que la Biblia enseña y nos vamos a quedar con cosas muy buenas, vamos a aprender cosas muy buenas. Hay buenos cursos de algo que se llama angeleología, o sea, que habla del estudio de los ángeles, muy buenos, pero sigue siendo todo un misterio, cómo opera, cómo funciona y todo. El Arcángel Miguel, arcángel significa jefe de los ángeles, ese prefijo que se le pone a ángel, el ar, habla del jefe, es una por así decirlo, uno de los líderes angelicales que existe, ¿verdad? Tú dices que ahora estaban lo de la fiesta de Tuineje, sí. Estuvimos mirando antes y bueno, parece ser que en 1740, pues aquí en Fuerteventura se iba a librar una batalla y ellos pues batallaron y supuestamente dicen que el arcángel Miguel los liberó y los ayudó, y eso no tiene, bíblicamente no tiene ni pies ni cabeza, no tiene apoyo bíblico ni respaldo bíblico ninguno, pero eso es lo que la cultura dice, y de ahí viene que hay muchas fiestas, por ejemplo aquí en Fuerteventura, en Tuineje, la fiesta de San Miguel, del Arcángel Miguel, y en otros tantos sitios, ¿vale? Pero eso no dice la Biblia. La Biblia presenta Arcángel como un mensajero de Dios, como alguien que cuida, como alguien que lidera las potestades del aire. Hay un versículo muy interesante, no sé si te has leído el libro del profeta Daniel, no, en el Antiguo Testamento. No es muy fácil de entender, tiene unos estudios muy, muy interesantes, pero muy intensos también, que Daniel en un momento dado se pone a orar por una situación. Otro día podemos hablar de eso. Y ora un día, no pasa nada, ora 2 días, no sucede nada, y a Daniel, oye, ¿cómo es eso, hombre? Y 3 días no pasa nada, 10 días no pasa nada, 20 días no pasa nada, 21 días, y Daniel dice, oye, estoy orando, estoy ayunando, aquí no pasa nada, y le dice el Señor, no, mira, no te preocupes, porque desde el primer momento que te dispusiste a orar, el Arcángel Miguel salió a batallar, porque había como una guerra ahí en el cielo, de unas batallas espirituales. Entonces el Arcángel Miguel fue el que salió a batallar eso. Es como un líder del ejército celestial, donde también es un mensajero. Creo que es Apocalipsis, si no recuerdo mal, lo presenta también como el guardador del pueblo de Israel, es el que guarda a Israel. Y hay un dato muy curioso, que por cierto es la única vez que se le llama arcángel en la Biblia, que dice, porque si yo te digo, ¿dónde está enterrado David? Yo he ido a la tumba de David en Israel. ¿Dónde está enterrado, qué sé yo, Isaac? Yo he estado en la tumba de Isaac, he estado en la tumba de Abraham, he estado en las diferentes tumbas que la Biblia habla. Pero si yo te pregunto, David, ¿dónde está enterrado Moisés? No lo sé. Ni idea, ¿verdad? No. Es todo un misterio. Nunca apareció el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en el libro de Judas, si no recuerdo mal, capítulo 1, versículo 9, perdonen que me van a acribillar en los comentarios, creo que es ahí, si no, bueno, como Judas solo tiene un capítulo, lo buscan rápido. Dice que cuando Moisés muere,
no sé por qué, pero yo tengo una intuición, pero no es... Una hipótesis. Una hipótesis, sí, yo creo que esa es la palabra correcta. Satanás quiso robar el cuerpo de Moisés, pero dice la Biblia que el arcángel Miguel se lo impidió. Y hubo una lucha entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Y al final no se sabe dónde está enterrado. ¿Por qué? Bueno, Moisés en la tradición judía es muy venerado, es a quien Dios le dio la Torá, ¿entiendes? A quien Dios escogió para liberar al pueblo de Dios de Egipto, le dio la palabra de Dios ahí en el monte Sinaí. Entonces yo creo que si el cuerpo de Moisés hubiese aparecido, lo hubiesen idolatrado totalmente, le hubiesen hecho ahí estatuas, lo hubiesen idolatrado, y entonces por eso el arcángel Miguel batalló y lo escondió. Entonces el arcángel Miguel es uno de los jefes en el mundo espiritual que tiene varias funciones, no solamente batallar esas peleas ahí arriba tan difíciles que algún día nos enteraremos, ¿verdad?, de todo lo sucedido, sino que también es el guardador de Israel. Totalmente. Bueno, pastor, viene dentro de poco una fiesta muy famosa, que es Halloween, que es mi cumpleaños también, el día 31 de octubre. Pero claro, el día 1 es el día de todos los difuntos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, tú dices que la fiesta de Halloween es muy conocida. Ahora sí, pero hace 20 años, ¿tú conocías Halloween? Por la tele. Por la tele, la verdad. Una fiesta americana. Sí, aquí no se celebraba nunca. Por lo menos aquí en España no. Pues no sé si 20, pero 25, 30 años. Yo cuando tenía 10 años, jamás escuché, veías en las series americanas, eso de Steve Urkel, ¿te acuerdas? Sí. De algunas series americanas, como algunos niños salían a repartir caramelos. Esas fueron las primeras noticias que tuvimos de esta fiesta. Pero nada más, o sea, algo importado en América nada más, que hemos adaptado en nuestra cultura, pero que al final estamos adaptando lo peor de cada sitio, ¿verdad? Sí. Lo peor de cada casa que venga para nosotros. No. Halloween es conocido también como la noche de brujas. La Biblia no lo menciona como tal, como esa palabra, pero por la práctica que tiene, la Biblia lo condena totalmente. La Biblia dice que no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que lo que tenemos que hacer es reprenderlas. No debemos ni podemos participar de nada que tenga que ver con el ocultismo. Creo que hace 2 entrevistas o 3 atrás te lo decía, que Dios condena todo lo que tiene que ver con la magia, el esoterismo, el ocultismo y todo esto de los muertos, de las brujas. Aunque para nosotros, a nuestro nivel en el que estamos, sea un juego para los niños, no me disfrazo de bruja, de muerto, de esqueleto, de calabaza, de lo que quiera que sea, es un juego. Sus orígenes allí en los celtas no tienen nada que ver con juegos, es una fiesta totalmente satánica. Si tuvieses la oportunidad de hablar con una persona que se dedica a la brujería, al satanismo, todos van a coincidir que la fiesta o el día más importante para ellos es el 31 de octubre, es cuando más sacrificios hacen, una serie de cosas que ni sé porque no me gusta, no quiero perder el tiempo en esas cosas, pero por mi trabajo tengo que estudiarlo, pero son cosas que, o sea, son aterradoras. Lo que pasa es que la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. En vez de presentarnos esta fiesta como algo diabólico, como algo que habla de brujería, de ocultismo, de disfraces, de caramelitos, se ha disfrazado para que ahora nosotros lo adaptemos. O sea, te estoy hablando que eso es el 31 de octubre, hace 3 semanas atrás, o 4 semanas. Yo ya fui por aquí cerca a tomarme un café y ya está decorado eso de Halloween. 4 semanas atrás, David, sí. Con telarañas, con arañas. O sea, ya han hecho de esto una diversión, pero el trasfondo espiritual es una locura. Yo no participo de Halloween, lo tengo claro. Yo a la iglesia le enseño que no debe, que cada uno haga lo que le da la gana. Ni mi mujer, ni yo, y mucho menos mi hija participan de nada que tenga que ver con lo que es Halloween, porque yo soy el primero que me gusta una fiesta, un vacilón diríamos aquí, una risa, soy el primer bromista, soy el primero que me encanta reírme, si por mí estaría todo el día así, pero hay cosas que no tienen risa, hay cosas que no tienen gracia, y Halloween no es ningún juego, y es un tema bastante delicado. Eso por una parte. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, no, claro, el tema... No, esto está Halloween, que es el 31, y después tenemos el Día de Todos los Difuntos, que es el día 1 de noviembre. Exactamente, ¿no? Claro. Eso es una fiesta que la Biblia tampoco lo contempla, ahora te digo por qué, pero es algo, pienso yo, algo más tradicional nuestro, ¿verdad? De aquí de España, que es donde se recuerda pues a las personas ya fallecidas. Normalmente se les suele llevar flores. La Iglesia Católica, si no me equivoco, hace unas misas en honor de los muertos para hacer unas oraciones. Con responso y demás. Exactamente, por las personas fallecidas. Aunque eso tiene un poco más de sentimentalismo, y no me salen las palabras, sentimentalismo, pero no, la Biblia nos enseña, como ya te he dicho en diferentes ocasiones, David,
que no, que los muertos una vez fallecen ya nada tienen que ver, ya los que se han ido, lógicamente los vas a recordar de por vida, no quiere decir que una persona fallece y ya no te acuerdes de él, no te acordarás, pero ya no se les debe ni orar, ni rezar, ni hacer misas, ni hacer culto, ni nada en absoluto. Ya cuando una persona se va, queda en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, lo lloraremos, lógicamente, cuanto más cercana a esa persona, más tardaremos en empezar nuestro día a día normal, pero no se debe celebrar la vida de los muertos. La Biblia enseña que cuando Jesús resucita, nadie lo sabía todavía, y había unas mujeres que le iban a llevar al sepulcro, a la tumba, unas especies aromáticas, algo de costumbre de aquella época, y cuando llegan se dan cuenta que Jesús no está en la tumba, y ellos, uy, ¿cómo así? Y empiezan a buscar, y se le aparece una persona, un ángel, y le dice, mira esta frase que bonita, le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros no estamos para buscar entre los muertos. Nosotros no estamos para esa historia, estamos para los vivos. A los muertos los recordamos, los extrañamos, pero ni se les ora, ni se les reza, ni se les hace cultos, ni nada por el estilo. Bueno, empezamos a hablar en el programa, ya llevamos 25 minutos, pero que yo empezamos, esto fue la intro, ¿no? Esto fue la introducción, ¿eh? Esto fue empezar a mover algo, ¿no? Y hay que decir que la semana pasada yo decía que el Papa se llamaba Francisco y es Mario Bergoglio, ¿no? Entonces, Mario Bergoglio. Creo que sí, Bergoglio es, ¿no? Pues creo que sí, no sé, algo así. Que... Si no, los argentinos me disculpen porque de verdad que... Si nos está escuchando el Papa, disculpe que no sabemos. Exactamente. Bueno, y empezamos hablando, si le parece, pastor, acerca de Pedro, el que dicen que fue el primer papa, ¿no? Bueno, dicen algunos que fue el primer papa. Es una creencia totalmente católica, nada más, exclusiva para los católicos. La iglesia cristiana no creemos en absoluto en una figura papal. Primero porque no es bíblica y segundo porque no coordina para nada con lo que la palabra de Dios enseña. Los católicos afirman que Pedro fue el primer papa. Papa, bueno, en el griego original significa padre, ¿no? Y el primer padre de la iglesia, el primer líder. Y todo esto se fundamenta en unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Cuando Jesús llega a un lugar y empieza, antes de empezar a tratar con la gente, le dice a sus discípulos, oye, la gente de aquí, ¿quién dice que soy yo? Y algunos empiezan a decir, bueno, hay quienes dicen que tú eres un profeta, hay quienes dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Entonces Jesús dice, bueno, está bien, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿Tú quién dices que soy yo? Uy, si a ti te hiciera esa pregunta al Señor, David, ¿quién dices que soy yo? Es un poco impactante. Sí. Y Pedro, que tiene la lengua más rápida que el cerebro, sin embargo, le da una respuesta increíble. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, recuerda que hace unas semanas atrás te explicaba que Cristo es un título que hace referencia a ese Mesías esperado, a ese Salvador del mundo esperado. Entonces le está diciendo, tú eres el Salvador que el pueblo judío lleva esperando milenios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías verdadero. Y entonces Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué sucede? Que aquí hay dos tipos de interpretación. Los católicos dicen que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dicen que esta roca hace referencia a Pedro. Es decir, que sobre ti, Pedro, se va a edificar la iglesia. Tú eres el fundamento de la iglesia, Pedro. Entonces se han agarrado a este versículo para decir que Pedro es el primer líder, que Pedro es el papa, el padre. El peligro de las interpretaciones. Exactamente. Pero es que la propia Biblia desmiente eso. Cristo es la piedra angular, Cristo es el fundamento de la iglesia. ¿Cómo se va a fundamentar la iglesia sobre un hombre, por favor? Si la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores. Si la Biblia, Amén. Si Jesús mismo no se esconde en mostrar los pecados de Pedro, que era un bocazas, que tenía ímpetu, que a veces dudaba y se hundía, que le negó al Señor 3 veces, que ninguno de los demás lo hizo, solo Pedro. ¿Cómo nos entra en la cabeza, por favor, que sobre un hombre pecador como era Pedro, como lo soy yo, como lo somos todos, Jesús puede edificar su iglesia? No es así. Lo que Jesús le dijo es, sobre esta roca edificaré mi iglesia, significa sobre esta afirmación que tú acabas de decir, sobre esa frase que acaba de decir Pedro, sobre que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios, en esa afirmación voy a edificar la iglesia. Esa es la roca fundamental de la iglesia, que Cristo es el Señor, no Pedro es el Señor. Entonces los católicos han interpretado que Pedro es la roca de la iglesia. No, la roca es Cristo, mi hermano. La roca es Cristo. Más adelante se dice que nosotros edificamos nuestra fe sobre los apóstoles y sobre los profetas, es decir, sobre la palabra de Dios, pero que la roca principal, la roca es Cristo. Todo está edificado sobre Cristo.
Entonces no podemos caer en ese error y basándonos en ese error, pues se ha creado la figura papal. Y en la figura papal es, Pedro fue el líder de la iglesia, el padre de la iglesia. Oye, cierto es que Pedro tuvo mucha autoridad en la iglesia, fue uno de los principales líderes. De hecho, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, fue el primero en ponerse en pie y en predicar. Ojo ahí, no, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿verdad? No hay que quitarle mérito también a este siervo de Dios, a Pedro, pero de ahí a decir que es el fundamento de la iglesia, pues chicos, yo es que no, de verdad que no lo, perdona si me enfado. No, yo no lo veo enfadado, yo lo veo que habla con energía y con pasión y sabiendo de lo que habla. Es que no tiene sentido, David. Cuando uno analiza esto, no tiene sentido. ¿Cómo Dios va a edificar una iglesia sobre un hombre pecador? La edifica sobre Cristo. Cristo es el fundamento y los pecadores nos apoyamos en él. Porque si yo me tengo que apoyar en un pecador, la Biblia dice que un ciego, si guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Entonces la iglesia se edifica sobre Cristo, sobre esa afirmación, sobre esa roca que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Papa para los católicos es, aparte del liderazgo de la iglesia, es la representación de Jesús en la tierra. Pero es que esto no lo digo yo, tú te vas a la diócesis de, ¿cómo se dice? A la doctrina católica y en sus libros así lo dice, que es la representación de Cristo en la tierra. Y honestamente a mí no me entra esto en la cabeza, no me entra en absoluto que uno pueda decir, esa es la representación de Jesús en la tierra. No, lo siento, pero no, aquí Cristo está en la tierra, punto, Él está vivo, Él está en medio de nosotros. No necesita una representación cuando está Él. Nosotros somos sus siervos, no sus representantes. Entonces no tiene... Fíjate si es tan incoherente esto, David, que Jesús da una orden a todo el mundo. No llaméis a nadie aquí en la tierra Padre, porque solo un Padre tenéis y está arriba en los cielos. Amén. Sí. Ya Jesús lo dijo, no llames a nadie Padre. ¿Y qué hacemos nosotros? Padre, Papa. No tiene sentido, es que es algo totalmente ilógico, es algo totalmente antibíblico la figura papal, que no quiero decir ni que sea buena ni que sea mala, pero antibíblica, por supuesto que lo es. Hay que comentar, porque claro, me viene al pelo esto, que lo decía el pastor la semana pasada, hay que decir que no somos una radio cristiana, es decir, aquí viene todo el mundo, hemos abierto un espacio a la fe con el pastor Alberto Ares, al cristianismo, que me encanta sinceramente, me gusta muchísimo escucharlo, pero no somos una radio cristiana, es decir, aquí vienen políticos, viene gente culta, vienen músicos, vienen de todo tipo de creyentes, musulmanes. Pero un momento, porque has dicho vienen políticos y viene gente culta. Me acaba de coger. Bromas aparte, pero evidentemente, y lo digo sobre todo porque hubo un comentario en el anterior programa en el cual yo le preguntaba por los jesuitas, le preguntaba por los franciscanos y decían que no le dijéramos al pastor, como que no le preguntáramos ese tipo de preguntas, que si queríamos hacer ese tipo de preguntas, que traíamos a un católico aquí y le preguntáramos a él. Nosotros, o por lo menos yo, cuando intento indagar y investigar, toco prácticamente todos los palos y después ya se ve el programa que sale, que la verdad que está gustando y bastante a la gente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el saber no ocupa lugar. Exactamente. O sea, yo tengo clara mi creencia, yo soy cristiano hasta la médula, yo soy del evangelio hasta la médula. Pero yo no tengo miedo en estudiar la doctrina católica, yo no tengo miedo en enfrentarme a absolutamente nada. Yo tengo claro, yo sé en quién he creído, en Jesús. Por lo tanto, a mí no me asusta estudiar aquí, estudiar allá. Si es verdad, como te decía también la semana pasada, que el catolicismo no es mi área, no me muevo como pez en el agua. Tengo que tirar mucho de apuntes, tengo que tirar mucho de estudios, porque o sea, todo lo que te digo es de lo que he leído. Sin embargo, ya si me hablas de la Biblia, cosas que he experimentado, cosas que vivo, cosas que experimento, cosas que analizo, o sea, es algo que ya, ahí sí estoy ya un poquito más en mi salsa, podríamos decir. Pero yo no tengo miedo a enfrentar ninguna doctrina, ni el Islam, ni el budismo, ni absolutamente nada. Yo no tengo miedo a nada de eso porque sé en quién he creído. A mí no me va a asustar nada. Y a mí me preguntas sobre los jesuitas, pues lo poco que sé te digo. Me preguntas sobre no sé, lo poco que sé, y si sé algo te digo. O sea, no hay que tener, yo creo que no hay que tener, no tenemos que ser sectarios. Ahí está. No tenemos que ser, con todo mi respeto. Sí. No tenemos que ser como burros de, no, yo soy cristiano y solo leo la Biblia. Por supuesto, la Biblia es la doctrina fundamental del creyente, es la palabra de Dios, es nuestra base para vivir. Pero ¿qué hay de malo en averiguar otras cosas? Porque esa averiguación nos va todavía a cimentar más en la fe. A mí no me asusta hablar de otro tipo de cosas. Bueno, hay otra de las cosas que muchas veces en internet, sobre todo, empiezan a discutirse, ¿no? Y es el tema de la tierra, que si es plana, que si es redonda, etcétera, etcétera. ¿La Biblia qué dice de ello, pastor? Pues la Biblia yo creo que dice lo mismo que dice la lógica. ¿Tú qué crees?
Que es redonda. Que es redonda. Bueno, gracias, Señor, que David tiene un poco de creencia, menos mal. Sin faltar a los terraplanistas, ¿vale? Cada uno tiene su opinión, pero yo creo que, gracias a Dios, hay diferentes opiniones, pero hay opiniones que no vienen al caso, ¿verdad? La Biblia dice en varias partes que la tierra es redonda. Hay varios versículos. Por ejemplo, Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Hay otro versículo en Proverbios 8:27, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Desde siempre se ha creído que la Tierra es redonda. O sea, fue hace poquitos años, hace algún siglo, creo que en el 19 o en el 18, que empezó esta idea media rara del terraplanismo. Pero bueno, yo creo que ninguna persona que esté en su cabal juicio apoya el terraplanismo. O sea, todos creemos que la Tierra es redonda. De hecho, la gente que apoya esto, lo ves que tú dices, son un poco místicos, son un poco... Le falta una agüita. Bueno, más o menos. Sí, le faltó ahí unos meses de gestación. No, hombre, le falta como se dice, 100 gramos para el kilo. Sí. Vamos a ver. Que cada uno piense lo que quiera, somos libres de tener nuestras propias decisiones y opiniones, pero hombre, yo creo que pensar que la Tierra es plana, pues chico, pues yo no sé, le falta 100 gramos para el kilo. Hombre, claro, por supuesto. Como dicen, le falta una papita para el kilo. Parecido, ¿no? Bueno, vamos a conocer a Sansón, porque claro, ustedes dirán, yo bien de pregunta, pero las preguntas que le hago muchas veces las guardamos del último programa y vamos avanzando. Sí, esta todavía es del programa anterior. O del anterior, no me acuerdo ahora bien, ¿no? Pero claro, es que son importantes y muy interesantes los temas a tocar, ¿eh? Y mi mujer me dice que tengo tanta información en la cabeza que a veces me hago pesado. Y es verdad, seguramente me hago un poco tedioso, me hago un poco pesado, pero es que a mí me cuesta, como a mí me encanta... Resumir. Me cuesta mucho resumir, muchísimo resumir, porque como yo estoy enamorado de la palabra de Dios, no quiero omitir nada. ¿Entiendes? No. Yo creo en ese versículo que dice toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces a mí me pregunto, por ejemplo, esto que acabo de hacer, de hablarte de Jeroboam, te podría haber dicho, ¿quién es el rey de la 10 tribus? Jeroboam. Y ya. A ver, otra pregunta. Pero yo tengo que argumentar. Que argumentar, como dice la Biblia. Oye, sazona esta respuesta, esta palabra, edifica al oyente. Entonces, claro, de Sansón te podría decir, un juez de Israel. Pero vamos a meternos en materia, antes de meternos en materia, hay mucha gente que comenta y dice, porque en la semana anterior creo que dijo que tiene mala memoria, que mucha buena memoria tiene, porque se saben muchísimos pasajes de la Biblia, muchísimos versículos y los larga de memoria. Sí, claro, pero porque es el pan mío de cada día. O sea, es como yo te veo a ti manejar este ordenador mientras estamos aquí en directo, tú controlas, pones anuncios, pones teléfono, que para mí sería inconcebible hacer eso, pero para ti es lo tuyo, ya se hasta sin mirar. Sí, prácticamente. Los cambios de cámara, que la gente piensa que hay un equipo de 20 personas aquí detrás. No, soy yo. Aquí es David dándole a los botoncitos. Con el teclado este de aquí. El cambio de cámara, ahora habla Alberto y le enfoca a él, ahora hablo yo, me enfoco yo, ahora hablamos los dos. Yo estoy anonadado, yo estoy aquí hablando, pero mirando y se me cae la baba diciendo, a mí me gustaría hacer eso, pero no puedo porque no tengo esa capacidad. Sin embargo, tú estás todos los días con esto. Todos los días, sí. Es claro, cuando yo paso muchas horas del día con la Biblia, estudiando, con libros, con esto, es normal, aunque tenga poca memoria, es normal que me conozca algunos versículos. Por ejemplo, ahora te hablé del de no te dejes de congregar de hebreo. No te sé decir la cita exacta. Pues, y mira que esta cita me la he acordado siempre. Pero recuerdo versículos y todo. Lo que a mí me cuesta, por ejemplo, lo de la memoria de PS es, yo sería incapaz, creo que lo decía la semana pasada, de presentarme en un púlpito a predicar con 2 apuntes nada más. No porque quizás un temor interno que yo tenga de como decir, y si me quedo en blanco, nunca me ha pasado, gracias a Dios. A veces se me ha ido un poco la idea, pero enseguida miro a los apuntes, sé dónde estoy, sé por dónde tengo que continuar. Yo cuando me preparo los mensajes, oro mucho sobre ese mensaje, me lo leo, me lo requeteleo y me lo intento memorizar. Para cuanto menos mirar a los apuntes, mejor. De hecho, intento solo mirar a los versículos para decir la cita exacta. De hecho, también trabajo mucho en las proyecciones que se proyecten cuando yo las digo, pero tengo memoria de pez en cuanto a yo sería incapaz, o por ejemplo, presentarme aquí en esta entrevista sin tener una base. ¿Verdad? Primero por respeto a la audiencia. Esa gente que dice, no, yo me subo aquí, ya el Espíritu Santo hablará por mí. No lo pongo en duda, pero yo creo que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Y la audiencia se merece un respeto. Y yo creo que si hay gente que está separando de su tiempo, de sus quehaceres, para poner la emisora Sur FM y escuchar algo que edifique, pues que tengan algo que edifique, no que venga aquí a un charlatán y se le diga lo primero que pasa. No, yo tengo aquí una base, ¿verdad? Yo tengo aquí unos apuntes, algo
por el cual yo me puedo regir. Y sí, tengo muy mala memoria. Eso está bien que lo comente, porque sobre todo para todas esas personas que dicen, no, es que yo oro y estoy esperando a que el milagro me llegue, que Dios me lo dé, que Dios me lo... Pero lo decíamos también al principio, ¿no? Si no se trabaja, evidentemente, aunque por mucho que ores y demás, si no se trabaja, claro, no te va a llegar, ¿no? Como aquel que, Señor, dame un trabajo. Yo te lo doy, pero chico, por lo menos sal a repartir currículum. Por ejemplo, a ver si me entiendes. O sea, Dios quiere bendecirnos, pero oración significa orar y acción, ¿verdad? Uno ora, como dice el dicho, dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Yo oro, y la fe, que es creer en algo que no ves, yo he orado por esto y ahora voy a trabajar en base a eso que he orado. Eso es la fe. Y eso es manifestar la fe. ¿Cómo? Con nuestras obras. Entonces hay que orar, pero también hay que trabajar en base a esa oración, a esa fe que tenemos. Personajes bíblicos. Sansón, que siempre me viene a la mente, Sansón y Dalila. Y Dalila, ¿verdad? Y hay características, yo creo, cruciales en la vida de Sansón, que era un tipo fuerte, un tipo con el pelo largo. Pero bueno, para explicarlo bien, Sansón es uno de los jueces de Israel. Ya te he hablado de esto de los jueces, no me quiero alargar en esto. Una etapa muy oscura en la vida de Israel, que no tenían monarca, no tenían rey, y cada uno hacía lo que quería. Cuando estaban en problemas clamaban a Dios, Dios les respondía y levantaba un juez para que guiase al pueblo. En este caso, Dios levantó a este hombre, a Sansón, para liberar al pueblo de Israel de un enemigo feroz que eran los filisteos. Y hay una particularidad en la vida de Sansón, y es que desde su nacimiento hizo algo que dentro del mundo judío, del judaísmo, se conoce como el voto nazareo. ¿Qué es el voto nazareo? Es un voto de consagración. Los padres consagraban a su hijo únicamente para el servicio a Dios. Ese voto tenía 3 cualidades. Bueno, tenía bastante más requisitos, pero sobre todo 3. El primero, no beber vino ni sidra, ¿verdad? Ay, ¿por qué mis amigos sí? Tus amigos que hagan lo que quieran. Tú eres un siervo de Dios. Tú no puedes estar con vino ni con sidra. Segundo, no toques cosas impuras. Los nazareos no podían tocar cosas impuras. No podían estar en sitios donde no debían estar haciendo cosas extrañas. Y tercero, que no se corten el pelo. Era algo curioso, pero era así. El nazareo, mientras estuviese devoto, no podía cortarse el pelo. Y entonces Sansón cumplía con todos esos requisitos y el tipo tenía una fuerza impresionante. La Biblia dice que en un momento dado mató a un león con sus manos. La Biblia dice que con la quijada de un burro, de un asno, mató a 1000 filisteos. O sea, tenía una fuerza que uno cuando lo miraba dice, esa fuerza no es normal, no es natural. Esa fuerza es sobrenatural. Se la está dando Dios. Pero tiene un fallo. Era fuerte de cuerpo, pero yo creo que débil en el corazón porque se enamora de una muchacha, nada más y nada menos, filistea. Dios lo había puesto para batallar contra los filisteos y el tipo se le van los ojos a una filistea. ¿Qué se llama? Dalila. Claro, se enamora de Dalila y ahí están juntos Sansón y Dalila, un amor romántico, pero un amor que sabes que cómo va a acabar, ¿verdad? Tú ves a esos muchachitos que los ves, que están enamorados y tú dices, pero si ya se está viendo cuál es el final. O sea, el final es trágico, el final es desastroso. Y los filisteos le dicen a Dalila, oye Dalila, estás con Sansón, ¿verdad? Y he visto que estás de manos por ahí con Sansón, se están mandando mensajitos y ¿por qué no haces una cosa? Que te revele por qué él es tan fuerte. Entonces Dalila lo intenta, no hay manera de que Sansón suelte prenda, pero en un día de estos de debilidad le cuenta de dónde viene su fuerza y le dice, mi fuerza viene de mi pelo. Este pelo largo es que me da la fuerza. Claro, lo que Dalila no sabía es que la fuerza no venía del pelo de Sansón, sino debido a por qué Sansón tenía el pelo largo, que era debido a una entrega que tenía Dios. ¿Qué hace Dalila? Le corta el pelo. Mientras él duerme, le corta el pelo, Sansón pierde la fuerza, pero entendamos que la fuerza no estaba en el pelo, la fuerza estaba en su voto, en su consagración a Dios. Nosotros somos fuertes, David, mientras estemos consagrados a Dios. Desde que nos apartemos una milésima del Señor, ahí empezamos a debilitarnos, empezamos a perder fuerzas. Encontramos a Sansón ya, bueno, que al final los filisteos lo capturan, una vida de miseria que acaba el pobrecito Sansón. Incluso los filisteos se quieren reír, burlar de él y lo llevan a un culto pagano, a un dios llamado Dagón, y lo meten ahí en el templo, aquel idólatra, y Sansón en medio de todos esos profetas falsos, en medio de esa idolatría, le hace una última petición a Dios, le dice, Dios, dame fuerzas por última vez. Yo sé que he hecho mal, yo sé que he estado con quien no debía, sé que al final me corté el pelo cuando prometí no hacerlo, tenía un voto. Una vez más, Señor, bendíceme una vez más, dame fuerza una vez más. Y Dios, en medio de ese culto de idolatría, le da fuerzas una vez más a Sansón, y Sansón coge las columnas de ese templo y las tira abajo, matando a todos los idólatras, derribando aquellas estatuas de Dagón, de dioses falsos y todo. Y bueno, en definitiva, esta es una de las historias de Sansón. Creo que
uno de los jueces más conocidos de la Biblia. Bueno, comencemos con las preguntas del canal. Son varias, la verdad, en el canal de Sur FM. Bueno, una de las preguntas... que no tengo respuesta para todo. Que habrá preguntas que a lo mejor yo me quedo aquí diciendo, pues ya el próximo lunes respondemos. Exactamente. No, y si hay algunas que no preguntamos es porque estamos intentando a ver cómo podemos responder, porque muchas veces que las preguntas las coge aquí el pastor al vuelo, ¿verdad? Bueno, una de las que hace Mariac Martínez Ríos dice: Salmo 105, verso 15. Que el pastor lo explique sencillo como hace él. Gracias. Salmo 105, verso 15, versículo 15. Dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Bueno, aquí esto es bastante sencillo de explicar. Lo que pasa que yo sé por dónde van los tiros, porque se ha manipulado, se ha extorsionado este versículo, que ahora te lo explico, pero aquí Dios es claro, Dios está protegiendo a sus siervos. No toques a mis ungidos. Ungido se refiere a esa persona que Dios le derramaba aceite por arriba, o sea, este es un escogido. Ahora somos todos ungidos porque todos tenemos el Espíritu Santo. Pero en la antigüedad, ¿recuerdas la semana pasada o la anterior que te dije que en el Antiguo Testamento Dios se movía solo por profetas, reyes o sacerdotes? Eran los ungidos. De hecho, Cristo, la palabra Cristo significa ungido, era el ungido por Dios, no con aceite, sino con espíritu. Bueno, en definitiva, Dios está protegiendo aquí a sus siervos. No toques a mis ungidos, no toques a mis profetas. De hecho, mira, me viene al pelo. Antes te decía como David quiso matar a Saúl, pero dijo: yo no puedo tocar al ungido del Señor. O sea, Dios está diciendo en este salmo: no toques a mis ungidos. ¿Por qué te está preguntando eso? Probablemente, y creo que no me equivoco, porque hoy en día se ha manipulado tanto esto. Hoy en día parece que los ungidos solo son los pastores, solo son los apóstoles, y entonces el pastor, para que no se le critique y para que tenga carta blanca para hacer lo que le da la gana, se escuda en esto: no toques al ungido del Señor. Mira, perdone usted, caballero, pero tan ungido es usted como yo, y tan igual delante de Dios es usted como yo. Entonces, los pastores no son ni más ni menos. Lo que pasa es que este versículo pues se lo han querido apropiar esos 4 magnates de la religión que se han creído los dueños de la iglesia, que para nada son dueños de la iglesia y que cuando lleguen al cielo se van a llevar bastantes sorpresas, creo yo, por lo que leo en la palabra. Y entonces ese versículo va por ahí. ¿Por qué dice Dios: no toques a mis ungidos? Porque está defendiendo a su pueblo, pero su pueblo somos todos. Amén. Bueno, otra de las preguntas. Fabiola Alaba K9H. Buenos días, gracias por estar allí para enseñarle al mundo. Una inquietud y pregunto: ¿podemos considerar a los 2 apóstoles como santos? Sí, si te refieres a santos por lo que considera la Iglesia Católica, desde luego no. Si lo consideras por lo que dice la Biblia, a la luz de las Escrituras, por supuesto que sí. Santo significa, la palabra santo significa apartado. Todos somos santos. Pedro no fue más santo que nosotros, nadie fue más santo que nosotros. Todos somos santos, somos apartados por Dios. Ahora, dentro del catolicismo, si te refieres a santo, es que lo beatifican, creo que se dice así, beatifican, lo consideran como santo y lo ponen. No, los 12 apóstoles son tan santos como nosotros, porque santo significa que Dios te ha apartado. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, exactamente. Pastor, es bueno hacerle promesas a Dios para que lo ayude a solucionar cualquier problema. Bendiciones desde Colombia. Olga Mes Ruiz, 4354. Bueno, quizá otras personas piensen diferente, pero como en este caso me lo están preguntando a mí, yo creo que no. A Dios no se le tiene que hacer promesa. Él es el que hace las promesas, Él es el que hace los pactos, porque muchas veces nosotros queremos usar las promesas a Dios como moneda de cambio. Yo te prometo que hago esto a cambio de... La Biblia deja claro que Dios no puede ser sobornado. Literalmente dice la Biblia: Dios no admite cohecho. O sea, que tú no le puedes ir a Dios y decir: Señor, si tú me das un trabajo, por ponerte un ejemplo, si tú me das un trabajo, te prometo que... Dios podría decir: mira, mi niño o mi niña, o sea, yo sigo siendo Dios con eso o sin eso. O sea, quien vas a ser bendecido eres tú. O sea, intentar comprar a Dios con promesas o algo, no. Las promesas las da Dios en su palabra. Nosotros no tenemos que ponerle condiciones a Dios y no lo vamos a sobornar, no vamos a hacer cohecho contra Él. Decir: si yo hago esto, tú... No, eso no es así. Olga Gómez Ruiz, 4354. Ahora sí lo dije bien. Bueno, Adela Beatriz Betancourt Díaz, 2214. Felicitaciones por el programa. No lo he podido ver en directo por la diferencia de horas con mi país. Si es posible, preguntar al pastor Alberto sobre el canto del gallo, que explique un poquito más de qué se trata, porque sabemos que no era un animal, pero que haga bien la explicación. Bendiciones para todos. Saludos desde Uruguay.
Qué bueno, ahí en Uruguay. Tengo un muy buen amigo uruguayo que se llama Alfonso. Bueno, ella personalmente sabe que el cantar del gallo no era un animal, pero la gran mayoría de las personas piensan que cuando Jesús le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, consideran esto como un animal. No es un animal. Hay un versículo en la Biblia, lo tengo por aquí, Marcos 13:35, fíjate qué interesante, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al cantar del gallo, o a la mañana. El pueblo de Israel, bueno, el judaísmo en sí divide la noche en 4 vigilias, y parece ser que el cantar del gallo era la tercera vigilia, se le denominaba así, aquí sale así como la tercera vigilia, y antes de entrar esa vigilia, que esta es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, se tocaba una trompeta para decir, ya hemos cambiado de vigilia, ya los guardianes del templo también se cambiaban, y bueno, y pasaban también cosas, y se cantaba, se tocaba lo que se conoce como el cantar del gallo para entrar en esta tercera vigilia, que es eso, un sonido de trompeta para anunciar que se ha cambiado de vigilia. No es un animal, que una gallina que cantó, no, las gallinas cantan más tarde de las 3 de la mañana. No fue una trompeta que se tocó porque se conocía así por cambio de vigilia. Bueno, Nelly Escalante, -Z3L, dice, Hebreos primero, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Comenta que el verso 13, así también lo indica, bajo su criterio, de acuerdo a mi Biblia, el lenguaje actual, nosotros como cristianos debemos saber que los ángeles solo obedecen a Dios. Nosotros no estamos autorizados sino para orar, pedir, llamar o hablar a Dios. Jesús nos lo dejó claro en Mateo 7:7, por tanto, eso de celebrar fiestas a los ángeles o aquellas costumbres que nos enseñaron nuestros padres de niños que al levantarnos recemos juntando las manos y diciendo ángel de mi guarda, dulce compañía, no es correcto, pues hemos conocido la verdad que es Cristo Jesús y solo Dios tiene el poder de enviar algún ángel para ayudar a todo aquel que ha decidido salvar. Este es un programa maravilloso, en mi caso doy gracias a Dios por el pastor Alberto y por este chico que hace este instructivo y edificante programa. Gracias, muchas gracias. Ya digo, el usuario Nelly Escalante -Z3L. Pues sí, efectivamente tiene razón esta mujer, creo que es una mujer, Nelly. Nelly, sí, Nelly sí. Escalante, sí. Los cristianos no oramos ni adoramos a los ángeles, de hecho hablábamos la semana pasada, creo que los tiros van por ¿te acuerdas que hablamos del arcángel Miguel de las fiestas de Tuineje? Y yo expliqué que nada que ver, nosotros solo adoramos a Dios, nosotros solo oramos a Dios, y los ángeles, como viene y está diciendo en la carta a los hebreos, dice que son ministradores de los herederos de la salvación, son servidores nuestros, pero que nos sirven, como bien dice ella, ordenados por Dios. Nosotros no tenemos ni la autoridad ni la potestad para ordenar a un ángel, para mandar a un ángel. Hay por ahí alguna teología un poco extraña que sí enseña que podemos hablar con ellos y todo, disparates total. Nosotros a nuestro Dios solo adoraremos y a Él solo serviremos. Otra de las cuestiones, pastor, Héctor Fabio Muñoz Parra 4920. Quiero que me explique por qué no me quedó muy claro en lo que hablaron de que si Dios creó al primer hombre, Adán y Eva, ¿por qué dice el pastor Alberto de que ya existía más gente? No, yo no dije que ya existía más gente. Yo dije las dos versiones que hay. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que la gente entiende. Yo dije las dos versiones que hay, porque la pregunta era, si Dios creó a Adán y a Eva, nada más, y tuvieron 2 hijos, cuando Caín comete el pecado que cometió de matar a su hermano, y Dios lo echa, se tiene que ir, ¿cómo es posible que ya hubiese gente por ahí? Bueno, hay 2 versiones, 2 interpretaciones posibles. Yo me decanto más por una que por otra, pero las dos versiones son porque Adán y Eva tuvieron más hijos y no vivían 80, 90 años como ahora, sino vivían centenas de años, probablemente ya había tiempo de que tuviesen mucho más hijos, ya se hubiese poblado otros lugares y todo. Esa es una versión, y la otra versión es que Dios creó primeramente a Adán y Eva, los puso en el Edén, estuvo con ellos, pero después también trabajó o formó a otras personas que son las que Caín se encontró cuando salió del Edén. Esas son las dos posiciones. Yo no dije que ya Dios, no sé qué es lo que dice, no, yo he dicho las dos versiones, 2 posibilidades que hay. Que decía que ya existía más gente. Que ya existía más gente. Bueno, es una de las versiones, exactamente, pero yo no afirmé ni desafirmé nada. Y ahora que acaba de comentar que se inclina más por una que por otra, ¿por cuál se inclina más? Yo creo que la lógica, creo, pero es que hay buenos argumentos para los dos, porque hay un versículo que me podría refutar muy fácilmente, pero creo que la lógica puede ser que nos lleve a esta segunda opción. Dios creó a Adán y Eva, los puso en el Edén, trabajó con ellos, con el primer ser humano, ¿verdad? Y también creó a otras personas en otros lugares, ¿verdad? ¿Por qué te digo que es fácil de refutar mi postura, mi creencia? Porque hay un versículo que dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un solo hombre, por Adán,
Pero claro, no nos olvidemos que efectivamente fue por Adán, del linaje de Adán vino Noé, y de Noé comienza todo de cero. Puede ser que, es verdad que el pecado entró por un solo hombre, dando a enseñar como que solo hubo un ser creado, lo demás fueron reproducción de las personas, pero vuelvo y repito, Noé es del linaje de Adán, y con Noé vuelve a empezar de cero porque el diluvio destruyó a toda persona y todo esto. Bueno, la última, porque se nos va el tiempo encima. Isabel Sánchez-E4Y. Ayer conocí a una señora y me platicó que ella ya vio la luz. Se enfermó de dengue hemorrágico y dice que es como un túnel al final. Se vio la luz, pero los monstruos la jalaban y ella en su inconsciente dijo: el Señor es mi pastor y nada me pasará. Y que sale un ángel blanco alto y la rescató. ¿Qué significa esto, pastor? Pues no sé, la verdad que no tengo ni idea de lo que significa. Lo cierto es que muchas personas que han estado en el umbral de la muerte a punto de morir, qué curiosidad, pero te hablo de creyentes y no creyentes, casi todos coinciden como en esa visión de un túnel oscuro, una luz al final, y muchos coinciden en eso, en que como que la luz le llama, pero hay unos, ella lo denomina como monstruos, creo, otros como demonios, como que no quieren, y hay una lucha espiritual. Es muy curioso que hay miles de testimonios de esto, y gente incluso no creyente, ¿verdad? Que cuando yo muero y veía esa luz, Sí, total. Personas que trabajan con gente que ya está para partir al Señor han dicho que es muy diferente ver morir a un cristiano, a una persona con esperanza y a un no creyente. La paz que se siente en el momento, de hecho, por ejemplo, mi cuñado se murió en los brazos de mi mujer y se murió cantando alabanzas. Mi mujer Damaris sabía que ella se iba a morir, él era creyente, un buen creyente, por cierto, él nos ayudó mucho el día de mi boda, bueno, lo queríamos muchísimo, y ya sabiendo que se iba a morir, mi mujer empezó a cantar una de sus canciones favoritas al Señor, una alabanza, y así dice que mi mujer me dice, se murió cantando al Señor, Carlos se murió cantando al Señor, adorando al Señor. Fue una muerte tranquila, no de esas agónicas y todo. Entonces hay mucha diferencia entre una persona que muere en Cristo y una persona que muere sin Cristo, pero aún así todos, aún los no creyentes, coinciden curiosamente en esa luz que ven al final del túnel. ¿Qué significa? Pues chicos, honestamente no lo sé. Probablemente es esa batalla que todos vamos a enfrentar después. Cuando nosotros cerremos los ojos aquí, algunos piensan que ya se acabó todo. Allí empieza todo. Tú los cierras aquí y los abres allí. Tu cuerpo se queda, ese estuche, ese envase, venimos del polvo, del barro, Dios nos formó del polvo y al polvo volveremos, pero nuestro espíritu y nuestra alma van a otro lugar, a un lugar que se llama eternidad. No tiene ni principio ni tiene final, no es, bueno, voy a estar ahí 80 años, no, es una eternidad. Entonces cerramos los ojos aquí, los abrimos allí y en esa transición parece como que hay ese túnel con la luz al final, no lo sé, pero es muy curioso que mucha gente que ha estado en ese momento coinciden en lo mismo. Estoy en el espacio de los anuncios, como dice el pastor Alberto en el culto, ¿verdad? Antes de dar esa prédica, en los anuncios, apagaron el móvil, fueron al baño, estoy en los anuncios. Entonces, me hace falta, por favor, porque es una fiel seguidora del espacio, escucha los programas antes de que salgan, lo ve los lunes en el canal de Sur FM, lo ve los miércoles en el suyo, después lo repito otra vez hasta los viernes, que saluda a Yasmín Guzmán, aquí a la cámara Guzmán, de Colombia. Sí. ¿De Colombia? ¿De qué parte de Colombia? ¿Lo sabes? Pues ahora mismo creo que de Cali. De Cali. No he estado ahí, he estado 2 veces en Colombia, pero ahí en Cali no. Yasmín, Dios te bendiga, Dios te guarde, qué bueno que puedas ver las entrevistas. Si estás siendo edificada a través de estas entrevistas, pues mira, dale gloria a Dios, y nosotros, tanto David como yo, nos alegramos muchísimo. Y sigue escuchando, sigue indagando también por ti la palabra del Señor, y desde aquí, desde Fuerteventura, desde Canarias, te mandamos un beso, un abrazo y un cordial saludo. Dios te bendiga, Yasmín. Y recuerda que suscríbete al canal, porque cada día somos más, de verdad. Gracias por suscribirte, dale a like, dale a la campanita y demás, para que no te pierdas absolutamente nada de lo que sucede en Sur FM. Pastor, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, David, por este espacio, que creo que eres muy valiente, te lo he repetido muchas veces, muy valiente por tenerlo en tu radio. Y seguiremos. Llevamos 5 meses, si lo hacemos mía. Por 4-4, el programa número 20 en el día de hoy, bueno. Y a seguir, casi una hora ya. Casi Dios te bendiga, David. Dios te bendiga, pastor. Hacemos un altito en el camino y nada, seguimos con más información en Sur FM en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.